Bienvenidos al programa número 72 de Abrazándonos, aprende a amarte y a valorarte, aquí desde RSC Radio Internacional. Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde me estéis escuchando. Un gran placer estar de nuevo con vosotros. ¿Qué tal la semana pasada hablando de esa máscara del el rol de víctima? Hago un pequeño resumen por si alguien se ha incorporado ahora. Hablamos de dónde surge la máscara de la víctima, que surge del miedo a la responsabilidad. Luego estuvimos hablando de cuál era su origen, que sobre todo viene de una herida y en concreto desde la infancia. También estuvimos comentando esos síntomas profundos de, pues, cuando esa situación tenemos ese lenguaje derrotista, en esas situaciones de que aumentamos muchísimo más el drama, esos resentimientos y luego, por supuesto, os comenté esos síntomas emocionales, los síntomas cognitivos y los síntomas conductuales relacionales y sobre todo también los físicos, que como decía ya al final era pues cansancio, dolores corporales, problemas para dormir. Pues os preguntaréis qué vamos a hacer en este programa. Ya os comenté que íbamos a seguir porque os iba a dar una serie de ejercicios y técnicas para que podáis trabajar ese rol de víctima. Porque creo que a mí me gusta, aparte de explicarlo con teoría también, que haya ejercicios, porque las cosas como mejor se trabajan es trabajándolas. Y aunque a veces duela, aunque a veces nos demos cuenta de cosas, pero qué bueno es el darse cuenta, el poder avanzar paso a paso. Así que nosotros vamos pasito a pasito y vamos a ir reconociendo si tenemos ese rol de víctima. Y una de las técnicas que os voy a dejar, la primera de todas, y que vais a trabajar es la autoconciencia y la autoobservación. ¿Y qué vamos a trabajar en este primer ejercicio? Pues lo primero que... No, bueno, si no tenéis papel y boli, ir rápidamente a apuntar. Vamos a identificar esos patrones, esa identificación de patrones. Entonces lo que quiero que hagáis es que empecéis a observar cuándo y cómo adoptáis ese rol de víctima. Y aquí os dejo una pregunta para que os ayude a identificar esos patrones, que es qué pensamientos, emociones o situaciones lo desencadenan. Quiero que tengáis un diario, yo os aconsejo que tengáis un diario en donde podéis anotar esos momentos en los que os sentís víctima y también qué tipo de pensamiento o emoción te acompaña. De verdad que ahí os vais a dar cuenta de muchas cosas, sobre todo cuando estéis anotando. Anda, pues mira, hoy en el trabajo he sido víctima porque me he quejado del trabajo, pero encima he echado la culpa, no me he responsabilizado. ¿Qué pensamiento, por ejemplo, tenías en ese momento? ¿O qué emoción también? ¿De acuerdo? Otro de los ejercicios que os voy a dejar dentro de esta autoconciencia y autoobservación, que creo que es fundamental dentro del rol de la víctima o de cualquier rol, es que cuestiones tus pensamientos. Cuando te surjan pensamientos del tipo esto siempre me pasa a mí, que lo estuve comentando en el programa anterior, o otro pensamiento como no puedo hacer nada,
o nadie me comprende, o no tengo suerte. Quiero que os preguntéis ahí, de verdad, si estas creencias son realmente ciertas, o si estáis exagerando la situación. De verdad, es muy importante que hagáis y os cuestionéis estos pensamientos. Entonces, pregúntate, en serio, porque muchas veces estas creencias no son realmente ciertas. Las exageramos nosotros mismos. Por eso os digo que ahí os vais a dar cuenta de muchísimas cosas, porque el simple acto de cuestionar estos pensamientos os va a ayudar mucho a reducir el poder de ellos. Otra de las técnicas que os dejo es que hagáis un cambio de perspectiva. Replantea la situación. Y os preguntaréis, ¿cómo hago eso? Pues en lugar de verte como una víctima, intenta ver los desafíos como oportunidades para aprender y crecer. De verdad que eso os va a ayudar muchísimo. Y pregúntate ahí, ¿qué puedo aprender de esta situación? Porque yo os garantizo que siempre se puede aprender de esa situación, siempre. Y de verdad que es una oportunidad para que vayáis desarrollándoos, creciendo y aprendiendo. Otra de las preguntas que yo también me haría es ¿cómo puedo recuperar el control? ¿O qué podría hacer de manera diferente la próxima vez? Yo mira, os puedo decir, ayer en concreto, hablando con una amiga que me comentaba, llevo 5 años que todo me sale mal, no hay nada bueno. Y yo le decía, ¿has hecho un cambio de perspectiva? ¿Te has replanteado si llevas 5 años tomando ese mismo camino y estás teniendo los mismos resultados? ¿No te estás dando cuenta que realmente por ese camino no tienes que ir? Y yo le hacía estas mismas preguntas. ¿Qué puedes hacer para cambiar esa situación? ¿Qué acciones puedes tomar que no sea ese camino que estabas tomando? ¿Qué puedes aprender de esa situación que no te ha ido bien? ¿Y qué puedes cambiar? ¿Qué recursos tienes para cambiarlos? O la que os he hecho yo hoy, de qué podéis hacer de manera diferente la próxima vez. Porque si siempre estáis haciendo lo mismo, el resultado va a ser lo mismo. Hacer un cambio, renovar esa energía, cambiar la perspectiva, mirar la vida desde otros ojos. Y yo os garantizo que vuestra vida da un giro de 360 grados. Pero para eso hay que tomar acción, hay que responsabilizarnos, hay que cambiar de perspectiva, hay que hacer una autorreflexión. Y por supuesto, querer cambiar. Bueno, otro de los ejercicios es que te enfoques en soluciones. Porque muchas veces, cuando estamos en este rol, no nos enfocamos en las soluciones. Como comentaba en el programa anterior, queremos que alguien nos salve. Entonces siempre estamos buscando esa parte negativa, no nos focalizamos en esa parte positiva. Entonces, en vez de centrarte en los problemas o en lo que salió mal
¿por qué no empiezas a enfocarte en buscar soluciones? Practica la mentalidad de solucionador de problemas en lugar de focalizarse en el problema. Y aquí yo te diría que hicieras una lista de acciones que podrías tomar. Por pequeñas que sean, más vale pasos cortos, pero firmes, para mejorar tu situación. Así que puedes empezar desde hoy. Empieza cambiando esos pensamientos, haciendo esa lista de acciones que vas a tomar porque tú tienes esos recursos y si no los tienes, pide ayuda. No pasa nada por pedir ayuda. Y ya verás cómo vas a ir dando pasos cortos, firmes y mejorando cada día más esa situación. Otro de los ejercicios y técnicas que yo os dejaría es que os lo llevo diciendo en el programa anterior y en este, es que asumáis vuestra responsabilidad. Y aquí os diría 2 puntos. Ser responsables de vosotros mismos, una responsabilidad personal. Y luego toma pequeñas acciones, como he comentado antes. Dentro de esa responsabilidad personal, quiero que reconozcas que es verdad que muchas veces no puedes controlar todo lo que sucede, pero si tienes el control, si eres responsable de tu vida, puedes tomar esa acción porque tienes el control sobre tus reacciones y decisiones. Así que asume la responsabilidad de cómo interpretas y respondes a las situaciones. Y luego, toma pequeñas acciones. Empieza tomando acción, como he dicho antes, aunque sean pequeñas, porque eso te va a ayudar a avanzar poco a poco. Esto puede ser, por ejemplo, establecer límites. Esta es una de las cosas que nos cuesta mucho a la mayoría de las personas. Yo en mis terapias cuando vienen, la mayoría de las personas no saben decir que no. Pero ni en el trabajo, ni a los amigos, ni en la familia. Y vienen a veces expresamente a trabajar que no pueden poner límites. Entonces empieza a establecer esos límites, a expresar realmente tus necesidades, a buscar una solución concreta a tu problema. Porque cada pequeño paso que des y que tomes te va a ayudar a sentirte muchísimo más empoderado. Vas a subir esa vibración. Hasta incluso tu autoestima será más alta. Otro ejercicio que yo le he dicho muchas veces y yo lo hago, que para mí es que es primordial, es que practiquéis la gratitud. Aquí yo os diría que dediquéis tiempo, pero diariamente. Yo es que lo hago todos los días y de verdad cada vez me va mejor y doy gracias por ello. Entonces, dedicar tiempo diario para reflexionar sobre las cosas por las que te sientes agradecido. Es que muchas veces no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de que cuántas veces habéis agradecido por la vida, por respirar, por tener una casa, un techo, por tener comida para alimentaros, por tener una cama donde descansar y no dormir en la calle. Hay tantas cosas por las que hay que estar agradecido. Entonces, empezar diariamente y vais a ver el gran cambio. En vez de centraros en lo que salió mal, enfócate en lo positivo de tu vida. De verdad, esto te va a ayudar a cambiar el enfoque de todo está mal a también hay cosas buenas en la vida. Otra técnica que yo os dejaría
para que fortalezcáis vuestra autoestima dentro de este rol de víctima, es que cambiéis el diálogo interno. ¿Y cómo lo podéis hacer? Lo llevo diciendo en muchos programas. Empecé en el programa 1 hablando de la autoestima, de las 6 claves. Pues yo os diría que practiquéis hablándoos bien. Háblate a ti mismo de manera compasiva y positiva. Y reemplaza de una vez esos pensamientos negativos, autocríticos, con afirmaciones positivas, amorosas, constructivas. Por ejemplo, en vez de decir soy un fracasado, te puedes decir estoy aprendiendo de mis experiencias y poco a poco mejorando. Luego otra de las cosas para fortalecer esa autoestima es que establezcáis metas y logros. Haz una lista pequeña de metas personales para que te hagan sentirte realizado. Todo el mundo tiene algún objetivo. Y cumple con estos objetivos, porque eso te va a elevar tu autoestima y te va a recordar que tienes ese gran poder que te va a influir en tu vida. Y por supuesto también muy importante para fortalecer esa autoestima dentro de este rol es que practiques el autocuidado. Ese autocuidado pero tanto físico como emocional. Os diría que esa es la clave principal para romper con el rol de víctima. Cuando te cuidas a ti mismo, refuerzas la idea de que mereces bienestar, que puedes cuidar tu vida por ti mismo. Bueno, tenéis trabajo, ¿eh? Pero bueno, os quiero dejar un poquito más de trabajo, de ejercicios. En ese diario de autoconciencia que os comentaba al principio, donde vais a identificar esos patrones que os decía al principio de pensamiento de víctima y comprender vuestras reacciones, os voy a volver a repetir. Lo que vais a hacer es llevar un diario donde vais a escribir esas situaciones en las que te hayas sentido víctima y descríbelas detalladamente, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensamientos pasaron por tu mente? El segundo paso que vas a hacer después de escribir todo esto que te he comentado, quiero que respondas a las preguntas de qué creencias o pensamientos negativos influyeron en cómo interpreté la situación. ¿O qué parte de la situación está bajo mi control? ¿Y cuál no? Porque hay veces que no siempre tenemos todo controlado. Otro de los pasos es, ¿podría haber reaccionado de una manera más empoderada? Y en el paso 3, con el tiempo, yo te aconsejo que revises tus notas para que identifiques esos patrones repetitivos y observa si ciertas situaciones o pensamientos desencadenan más frecuentemente en ese rol de víctima. ¿Vale? Luego, en otra de las técnicas que os he dejado, que os decía de la reestructuración de los pensamientos, donde os comentaba que cambiéis esos patrones de pensamientos negativos, ahí los pasos que vais a hacer, lo primero de todo es que identifiques un pensamiento relacionado con el rol de víctima, como por ejemplo lo que he dicho antes, esto siempre me pasa a mí, o no puedo hacer nada para cambiar mi situación. Y luego cuestiónate ese pensamiento como he dicho antes, con preguntas como ¿es completamente cierto? ¿Qué evidencia tengo de ello? ¿Estoy viendo la situación desde un enfoque demasiado negativo?
cómo podría replantear este pensamiento de una manera más realista y positiva. Os vais a dar cuenta de muchísimas cosas cuando respondáis a estas preguntas. Y como paso 3, dentro de esta reestructuración de pensamientos, escribe la versión alternativa de ese pensamiento. Por ejemplo, en lugar de siempre me pasa lo peor, ¿por qué no dices puedo aprender de esta situación y encontrar una solución? Y ya como último ejercicio en la técnica que os hablaba de que asumieseis vuestra propia responsabilidad personal de acción en la vida, os voy a dejar 3 pasos de cómo podéis hacerlo, cómo podéis asumir esa responsabilidad. El primer paso es que hagáis una lista de situaciones actuales en tu vida que te sientas realmente que te están realmente afectándote negativamente, ¿vale? Como paso 2, identifica qué parte de esa situación está bajo tu control. ¿Qué decisiones o acciones puedes tomar para mejorar la situación? Porque os garantizo que seguro que hay una acción donde podéis mejorarla. Y ya como último paso, toma una pequeña acción concreta para cada situación que has puesto. Por ejemplo, si sientes que una relación te está afectando, yo aquí podría decir, os aconsejo que habléis con la persona de manera asertiva o incluso estableciendo límites. Bueno, espero que os ayuden estas técnicas y estos ejercicios de esta máscara tan interesante como el rol de víctima. Y me gustaría acabar con una conclusión, cerrar con un resumen, una conclusión sobre esta máscara. Y os diría que la víctima no es un rol inocente. Es una estrategia del ego para evitar el vértigo de la libertad, en donde implica asumir la responsabilidad. Su antídoto es pasar de ¿por qué a mí? A ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Y os dejo un ejemplo práctico. Si te quejas de no tener tiempo para hacer ejercicio, en lugar de culpar al trabajo, que el trabajo no te deja ir a tus clases que te gustan, ¿por qué no pruebas a cambiar el no puedo por elijo priorizarme a mí en este momento y ajustar tu agenda e ir al gimnasio? Porque la víctima se disuelve cuando dejamos de buscar culpables y empezamos a buscar opciones. Bueno, mis queridos oyentes, desde aquí me despido de corazón a cada uno de vuestros corazones. Espero que os sirvan estos ejercicios, estas técnicas y que de verdad que las hagáis. Porque vais a notar la mejoría. Si no lo hacéis, vais a seguir ahí. No vais a cambiar nada de vuestra vida. Así que ya es hora de dar un paso hacia adelante. ¿Estáis dispuestos a dar ese paso? Bueno, desde aquí un gran abrazo. Aquí se despide Inma Ortiz de Saracho. Podéis contactar conmigo en el teléfono 619 18 96 76. Si llamáis desde fuera, más el 34. O si no, por Instagram en @Inma Ortiz Saracho. Y para mí será un placer el poderos contestar. Y además ahí en Instagram podéis ver más claves, más consejos, más vídeos que subo
para aumentar la energía, para esas claves para soltar los apegos, ese control, disminuir la ansiedad y depresión. Yo os aconsejo que me podáis seguir en @InmaOrtizSaracho. Gracias y nos vemos la próxima semana.